Hola, mi nombre es Alison Romina Morales Hernández, estudio en la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León, y hoy vamos a exponer un caso desde la biología celular, y este caso es la huella celular del estrés, un análisis desde la biología celular. Bueno, para empezar, ¿qué vamos a ver? Bueno, les voy a contar primero un poco de lo que veremos a continuación, que viene siendo como podríamos decir que el índice, empezando por presentación del caso, preguntas guías previas al análisis que daremos sobre este caso, y ahora sí viene siendo el análisis, y para finalizar la conclusión, y al final vienen las referencias bibliográficas. Bueno, y como ya les dije, vamos a empezar con la presentación del caso. Y bueno, les voy a leer primero la presentación del caso, el caso en sí. Alejandro, un estudiante universitario de 22 años, acude a consulta psicológica reportando ansiedad generalizada, problemas de memoria y concentración, estado de ánimo bajo. Refiere haber vivido los últimos 18 meses bajo intensa presión académica y económica, con constante sensación de desbordamiento. Bueno, con esto ya tenemos un poco de información sobre el caso de Alejandro, para ahora sí ya empezar a dar inicio a las preguntas para el análisis. Para analizar el caso de Alejandro nos vamos a guiar primero en 3 preguntas clave que precisamente buscan este nexo entre la psicología y la biología celular. Para esto yo les voy a ir leyendo las 3 preguntas que están aquí en esta diapositiva y después les voy a explicar una por una. Y la primera pregunta dice: ¿cómo se traduce la experiencia subjetiva de estrés en una señal química dentro del cuerpo? Es decir, ¿cómo pasa Alejandro de estar abrumado o ansioso a que esto también afecte biológicamente? Bueno, en pocas palabras, a tener su cerebro biológicamente afectado. Y bueno, esta pregunta se va a ir respondiendo también conforme van pasando las presentaciones. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué cambios a nivel celular y sináptico explican sus síntomas cognitivos, memoria y concentración? Aquí entra el análisis más fino, lo que viene siendo las células, las dendritas, la sinapsis, o sea, dejaremos de hablar solo de los síntomas y pues hablaremos también de los mecanismos correctos. Ahora, la tercera pregunta y última pregunta de estas preguntas guía es: ¿son reversibles estos cambios? ¿Y qué implicaciones tienen esto para la terapia psicológica? Y bueno, con esta última pregunta podemos decir que es como la pregunta más esperanzadora. Y pues esto más que nada lo veremos como en la conclusión en sí. Y bueno, veremos cómo se van a ir respondiendo estas preguntas conforme pasamos al análisis que hicimos. Ahora, el eje HPA del estímulo psicológico a la respuesta celular. Y varios se preguntarán de qué es el HPA, porque yo igual cuando estoy investigando dije, ¿qué es eso? Y bueno, es el circuito hipotálamo hipófisis adrenal, que el eje HPA es el puente entre lo psicológico y lo fisiológico. Para entender cómo el estrés de Alejandro afecta a sus células, tenemos que seguir este camino conocido como el eje hipotálamo pituitario adrenal, o el eje HPA. Es una cadena de mando perfecta. Bueno, vamos a ir explicando el paso por paso de aquí, porque pues a primera vista no es como que fácil de entender. Bueno, vemos que todo empieza en el cerebro. La amígdala y la corteza prefrontal perciben este estrés especialmente. Esto activa al hipotálamo, que como un jefe de emergencias libera la primera hormona, que viene siendo la SRH. Y luego el siguiente paso, la CRH le da el orden a la hipófisis, que libera la segunda hormona, la
ASTH. La ASTH viaja por la sangre hasta las glándulas adrenales, que son las fábricas finales. Estas liberan la hormona del estrés y el cortisol, y finalmente este cortisol inunda el cuerpo y llega a las células del cerebro de Alejandro, que es pues el de nuestro caso, donde comenzará a hacer cambios, y en estos cambios celulares donde nos vamos a enfocar ahora. Ahora, para entender cómo estos cambios celulares afectan a Alejandro, debemos enfocarnos en una región clave, el hipocampo. Ahora, se preguntarán, ¿por qué nos vamos a enfocar en el hipocampo? Y bueno, pues es importante porque es fundamental para la memoria y el aprendizaje, y es especialmente vulnerable al cortisol. Y pues aquí les dejé una foto donde se enfoca donde está ubicado el hipocampo para que vean. Y bueno, vamos a ver lo que dice esto. Comenzando con la flecha 1, que son los receptores saturados. Y aquí dice pues que el primer efecto ocurre a nivel molecular. El exceso de cortisol satura los receptores en las neuronas, alterando la función de los genes y la capacidad de la neurona pues para adaptarse. Flecha 2. Atrofia dendrítica y el recuadro de la neurona piramidal. Bueno, esto sí lo voy a leer un poquito más porque no me quedó muy en claro, pero esto lleva al segundo efecto, la atrofia dendrítica. Si vemos aquí en el recuadro, una neurona sale del hipocampo, llamada piramidal por su forma. Tiene ramificaciones extensas. Bueno, sí, esta neurona es como la que más se puede ver afectada, que es una piramidal ubicadas en el hipocampo. Bueno, bajo estrés crónico, estas dendritas se encogen, perdiendo conexiones vitales con otras neuronas. Y bueno, por último, como podemos ver, la única que nos queda, la flecha 3, que es la neurogénesis bloqueada. Y finalmente, este tercer efecto se frena la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, como mencionamos. Y bueno, en conjunto, estas tres fases explican por qué Alejandro está teniendo problemas de memoria y pues que se le dificulte la concentración, el tema de concentración, ya que su hipocampo está siendo estructural y funcionalmente dañado por el estrés, pues el estrés constante que tiene Alejandro. Y bueno, ya para ir finalizando esto, vamos a dar una conclusión. Bueno, primero vamos a leer lo que dice en esta diapositiva, y dice que el caso de Alejandro muestra que el estrés psicológico crónico no es solo una idea, sino un estado biológico concreto que altera la estructura celular desde el cerebro, afectando la cognición y la emoción. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Bueno, yo considero que esto es importante porque entender esto es fundamental para pues nosotros como psicólogos o futuros psicólogos, ya que pues valida la experiencia del paciente y refuerza la necesidad de intervenciones como la terapia cognitivo-conductual o pues de que ejercicios que han demostrado revertir parcialmente estos cambios celulares, promoviendo la resiliencia y la plasticidad cerebral. No solo estamos cambiando pensamientos, estamos potencialmente remodelando el cerebro también. Y bueno, pues esto puede ser como este caso. Y pues ya lo único que queda son las referencias bibliográficas, pero en sí esto ya ha sido todo de la presentación. Y pues muchas gracias por su atención y bonito día.